Bueno, llegó el momento del análisis internacional, un recorrido por los principales títulos del mundo. Lo vamos a hacer de la mano del doctor Pablo Hueve, nuestro especialista, amigo, analista internacional. ¿Cómo le va, Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marina, compañeras, compañeros de Canal 13. Teleaudiencia Federal. La mejor de las tardes sean con ustedes. Bueno, con esa presentación, la verdad es que ya nos predisponemos muy bien para este espacio, Pablo, y como lo hacemos cada miércoles, bueno, la idea tiene que ver con recorrer algunos títulos de la escena internacional. En las últimas horas ha habido muchos, sobre todo en la región, a partir de los Pandora Papers, bueno, y algunos funcionarios en ejercicio, exfuncionarios salpicados. Si le parece, iniciamos por ahí. Sí, claro que sí. Hay mucho que hablar de Internet, no solamente de los Pandora Papers. Le comentamos a nuestra teleaudiencia que esto es una continuidad de investigación periodística, una vez más, el periodismo a nivel internacional, cooperando con un aspecto poco trabajado de los derechos humanos, que es combatir la corrupción, por una cuestión muy simple, Marina. La corrupción se come dinero de salud pública, se come dinero de vivienda, se come dinero de ayuda social. Y esa corrupción se lleva puesta a la gente más pobre y dentro de estos a las mujeres y a los niños. El periodismo internacional que destapó los Panama Papers, que destapó Wikileaks y otras cosas más, ahora ha desclasificado más de 12 millones de archivos que permiten establecer una muy importante red. Quiero decir algo, formalmente no estamos hablando de hechos de corrupción. Es decir, si usted, Ezequiel Melano, Pablo Ferrari, quieren constituir una sociedad en Caimán, en las Islas Caimán, y esa sociedad luego compra departamentos en Punta del Este, esto es legal. Esto es legal. Pero ustedes tres son empleados de un ente privado. Pero cuando usted es una personalidad pública, creo que hay cosas que están reñidas con la ética. Este señor que tengo a mi derecha en la pantalla, el señor Piñera, presidente de Chile, ya en su primer mandato había sido cuestionado por, entre comillas, vender la TAM, y se la vendió a un amigo. El precio era irrisorio. Hoy por hoy se sabe que en realidad es un prestanombre. No se quedó tranquilo con eso. Luego, con familiares de él, constituyó otras empresas en las Islas Caimán y en las Islas Vírgenes británicas. En este caso puntual estamos hablando, vuelvo a repetir esto, Marina, no son hechos objetivamente ilícitos. Claro. Cualquier ciudadano tiene el derecho de constituir una sociedad en cualquier lugar del mundo. Pero acá vamos a lo que un periodista argentino ha calificado como corrupción legalizada. ¿Por qué? Porque todos los casos que aparecen en los Pandora Papers, por la caja de Pandora, que cuando uno la abre no sabe para dónde va a saltar lo que hay adentro, estamos hablando de que los estados dejaron de percibir 600.000 millones de dólares. Traduzca esto en rutas, en hospitales, en ayuda social, en ayuda para el desarrollo. Y obviamente de lo que estamos hablando es de que hay personalidades que evitaron pagar impuestos en los países en los cuales les toca gobernar. Piñera en Chile, Guillermo Lasso en Ecuador y Luis Abinader en República Dominicana. No son los únicos, estos son los americanos. Estamos hablando de expresidentes también, como dos expresidentes colombianos, un expresidente brasileño y exfuncionarios argentinos. Argentina, tristemente, Marina, sí, es el tercer país del mundo en cantidad de personalidades, no necesariamente políticas, sí, hay varios, el ex vocero, secretario privado de Néstor Kirchner, ex ministros, pero hay tenistas, futbolistas, cantantes, bueno, a nivel nacional, a nivel internacional, Shakira, Luis Miguel, Chayanne, pero también el rey de Jordania y presidentes de muy empobrecidos países africanos. Acá es donde todo esto es escandaloso, porque estamos hablando, Marina, de que habrían, porque no se sabe, a partir de la segunda, tercera empresa que usted constituye, ya se pierde el rastro. Claro. Se hablaba de que el expresidente, el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, constituyó
34 empresas, a partir de la cual yo pongo a una persona como directora de una empresa, luego esa empresa constituye otra empresa, esa otra empresa constituye otra. Bueno, a la cuarta empresa usted ya no puede seguir el camino. Y en este sentido estamos hablando de que hay un mínimo de 6 billones de dólares, es decir, 12 ceros, Marina, a 32 billones de dólares que probablemente han impedido que los estados regularicen todas esas cosas a partir de la percepción impositiva. Lo repito por tercera vez, esto en sí no es ilegal. Constituir una sociedad no puede ser ilegal. Pero si usted constituye una sociedad en estas características, Marina, me permito pensar que el dinero o no es bien habido o lo que usted está buscando es evadir impuestos u ocultar el origen. Estamos hablando de lavado. Y cuando hablamos de lavado, estamos hablando de muerte y estamos hablando de complicidades hacia el interior de muchos estados. Claro, no hay en términos objetivos un delito, pero cuando tiene que ver con el funcionario público hay una cuestión ética, ¿no? Por eso resulta ser un escándalo, bueno, como en los Panama Papers, los Pandora también, lamentablemente salpicando a funcionarios, presidentes en ejercicio, expresidentes y después puertas adentro de cada país. Esto vemos cómo va impactando de manera distinta, ¿no? Sí. Si se lo hacen pagar, si tiene un impacto en la opinión pública, si los funcionarios se hacen cargo. Bueno, también es muy interesante ver cómo impacta dentro de cada uno de los países que son protagonistas de esos escándalos. Nos vamos a Estados Unidos, si le parece, Pablo. Ya habíamos de alguna manera charlado, bueno, estas diferencias con los republicanos por las cuestiones económicas. ¿Cómo sigue todo por allí? Está grave, Marina. Le comentamos a nuestra teleaudiencia federal que el gobierno de Estados Unidos asumió con un enorme corsé, un verdadero ajuste en el cuello por varias cuestiones domésticas e internacionales. Las domésticas, como pasa en todo el planeta, provocadas por la enorme recesión económica de la pandemia. También esto se ve en el Reino Unido y se ve en parte de Europa. En Estados Unidos, el presidente Joseph Biden, que lleva adelante una política, podríamos identificarla casi como keynesiana o desarrollista, quiere que el Estado sea el promotor de la recuperación económica. ¿De qué manera? Pidiéndole al Congreso. En Estados Unidos, recuerde usted que todo lo que tenga que ver con el manejo económico lo tiene que aprobar el Congreso. Si no lo aprueba el Congreso, ese remedio que tenemos en América Latina, particularmente en Argentina, del decretazo, no va. Claro. ¿De qué estamos hablando? El presidente Biden pidió 1,2 billones de dólares, 6 ceros, para obra pública. Usted no sé si sabía, Marina, que en Estados Unidos la infraestructura está en muy mal estado. Estamos hablando de rutas, de puentes y de diques. Recuerde usted, bueno, usted era muy jovencita, pero cuando durante la presidencia de George W. Bush fue el huracán Katrina en New Orleans, todo lo que pasó tiene que ver con el lamentable y deficiente estado de la infraestructura de los diques. Bueno, él pidió 1,2 billones y los republicanos que aplaudieron a Donald Trump cuando Donald Trump gana las elecciones planteando Make America Great Again, hagamos nuevamente grande Estados Unidos, y quejándose del estado de la infraestructura, hoy se lo están negando al presidente Joseph Biden. Pero acá hay algo más grave, porque junto con los 1,2 billones de dólares, pide 2 billones de dólares más para ayudar a desocupados, para ayudar a madres de familia y para ayudar a los que quieren contratar nuevos empleados y a las empresas que están mal económicamente. De la mano de todo esto está un pedido que ha hecho para aumentar el techo de deuda. Acuérdense de esta fecha, por favor, 18 de octubre. Sí. El 18 de octubre, Estados Unidos tiene que hacer frente a pagos de su deuda externa. Si el Congreso se mantiene en su posición, los republicanos ya le han dicho que no, y dos senadores demócratas, le quiero recordar que en el Senado están 50-50 y desempata Kamala Harris, por lo que es necesario que los 50 senadores demócratas estén juntos, pero hay dos senadores demócratas que dicen es demasiado dinero, yo quiero que antes de tirar dinero en planes sociales y cosas por el estilo, me hace acordar algunos discursos de estos barrios, que ayudemos más a las empresas antes que a las personas. Bueno, si esto no se aprueba el día 18 de octubre, por favor, lo estamos advirtiendo, puede haber a nivel global una caída generalizada del valor del dólar, de las bolsas,
y un caos financiero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entraría en default. Sí. Sí, lo que pasa en muchos países de América Latina le puede pasar a la principal Por primera potencia. vez. Por primera vez, Sí, Pablo. así es, Marina. Otras veces que ha pasado que cuando el presidente George W. Bush le pasó a Clinton una vez y le pasó 2 veces a Obama, pide un extra de dinero para hacer frente a deudas domésticas y cuando el Congreso no lo aprueba, la administración pública cierra. Porque no es como acá, vuelvo a repetir, allá cuando no hay plata no puede pagar la luz, cierran las oficinas públicas y la gente se va a la casa. Si el 18 de octubre no se puede pagar la deuda, el caos global va a ser tremendo. Y usted preguntará por qué pasa esto. Porque el año que viene hay elecciones legislativas, se cambia el 100% de la Cámara de Representantes y un 33% de la Cámara de Senadores. Y los republicanos que están jugando a la pelota en la cubierta del Titanic no se dan cuenta de que la crisis los va a llevar también puestos a ellos. Qué triste, Marina, cuando la politiquería le gana a la alta política y le gana a las decisiones de políticas públicas. Bueno, hubo algunas especulaciones, Pablo, suponiendo que ese escenario se cumple, ¿cómo impactaría en Argentina, que tiene una deuda contraída en dólares? Si Estados Unidos llega a esa condición y cae el dólar, bueno, por aquí se habla de una cosecha en positivo. Por supuesto que sería una cuestión inimaginada en términos globales, ¿no? Sí. Vamos a estar atentos, no falta mucho para el 18 de octubre. Así es, Marina, tiene usted razón en los 2 temas que acaba de tocar. Primero, que al diluirse el valor del dólar, obviamente el peso de la deuda argentina, particularmente los más de 2.000 millones de dólares que hay que pagarle de aquí al Fondo Monetario de aquí a diciembre, esto se vería un poco diluido. Pero fundamentalmente el tema de nuestras exportaciones, que también permitirían un mayor ingreso de divisas. Pero sería algo muy coyuntural. Argentina no puede depender de crisis internacionales para mejorar su balanza de pago y su balanza comercial. Argentina tiene que mejorar estructuralmente y el presidente Alberto Fernández también tiene que dejar de jugar a las escondidas y tomar decisiones valientes. Esto no quiere decir un nuevo ajuste, esto quiere decir, presidente Fernández, alguna vez queremos ver un plan. Contundente. Pablo, vamos a asociar un tema con el otro, porque hablábamos de la situación de Estados Unidos, la post-pandemia asociada a cuestiones domésticas e internacionales. Nos vamos a ir al Reino Unido para hablar de la post-pandemia y el post-Brexit. Cómo está impactando, hay imágenes que recorren el mundo que dan cuenta del desabastecimiento de combustible, por ejemplo. Bueno, fíjese usted, Marina, el tema que ha planteado. Usted sabe que no sé si envidiarle el despeinado a ese muchacho o sentir lástima por los británicos por quien han votado, pero la verdad es que no puedo sacar los ojos de la imagen de ese muchacho. Gran Bretaña le ha vendido a sus ciudadanas y ciudadanos que el país está padeciendo ese cartel. Disculpe, no hay combustible. Porque la economía británica ha comenzado a mejorar y ha tenido que reconocer el señor Johnson que por el Brexit, esto es increíble, no hay choferes. Él dice que no hay problema de abastecimiento de combustible y de alimentos, sino que en realidad hay problema con los choferes y porque muchos de ellos eran extranjeros y se fueron del país con el Brexit, y él abrió esta semana un registro para que choferes del exterior quieran ir a manejar camiones al Reino Unido. ¿Sabe cuántos se inscribieron? ¿Cuántos? 127. 127. Obviamente que eso es una burla, no alcanza ni para ir a un barrio de la ciudad de Londres, una de las urbes más grandes del mundo. Hay diferencias claras en el Reino Unido. Yo he leído para esta columna de periodistas escoceses, porque en Escocia está el lugar de mayor extracción petrolera del Reino Unido y allí, como no hacen falta tantos camiones, todavía hay combustible. Pero cuando alguien quiere viajar de Escocia a Londres, cuando llega a Inglaterra, recordemos que Reino Unido es Gales y la Isla Grande, donde están Inglaterra, Escocia y Gales. Y por supuesto, Irlanda del Norte por el otro lado. Estos distintos países han padecido de diferente manera el Brexit. Hoy por hoy lo que se ve es que no hay choferes, hay desabastecimiento. ¿Y qué ha tenido que hacer el gobierno? Lo mismo que han hecho muchos gobiernos latinoamericanos en su momento, movilizar las Fuerzas Armadas para cubrir no ya un rol de defensa nacional, sino un rol de asistencia social. Han tenido que salir a manejar camiones y con mucha lentitud está volviendo cierta normalidad.
Mi preocupación es que yo creo que esto va más allá de una cuestión circunstancial. Creo que no se evaluó debidamente el Brexit, creo que no se ha evaluado debidamente los costos sociales, políticos y económicos que iban a tener, y aquí nuevamente un tirón de orejas para nuestra dirigencia argentina. No estamos aprovechando la debilidad económica que tiene el Reino Unido para que como bloque el Mercosur pueda, como se dice en relaciones internacionales, intercambiar cuestiones en una agenda. Y allí se podría haber puesto el tema Malvinas como parte de una agenda, pero lamentablemente hay una dirigencia más preocupada irresponsablemente en ganar elecciones, no digo que sea irresponsable por querer ganar elecciones, sino en olvidarse de gobernar por un lado y de ser oposición seria por el otro. Pablo, muchísimas gracias por el contacto, por el espacio, por visitarnos como cada miércoles. Es un gusto tenerlo por acá. Nos ayuda a interpretar, a entender lo que pasa fuera de nuestros límites. Ha sido muy amable. No, yo le quiero agradecer a usted y si me permite solamente muy breves reflexiones. Aparentemente en Alemania la coalición semáforo, rojo, amarillo y verde, liberales, verdes y el Partido Socialdemócrata podrían en los próximos días constituir la coalición que sustituya a la señora Angela Merkel. Quiero hacer una reflexión, una advertencia. Esta semana todas y todos hemos sufrido la caída, pareciera que de una parte de nuestras vidas. Nos hemos tenido que reencontrar con nosotros mismos, con amigas, con amigos, porque cayeron todas las redes sociales que dependen de Facebook. En la vida puede haber alguna que otra relación de, ¿cómo lo puedo decir? Casualidades, pero en este caso hay causalidades. La misma mañana del corte, una ex empleada de Facebook denunció ante el Senado de Estados Unidos el manejo perverso que desde las redes sociales se hacen a partir de discursos de odio, racistas y xenófobos, porque eso implica más clics y más presencia frente a la pantalla por parte de la gente. ¿Qué quiero decir? Usted es muy joven y muchas de las personas que están allí son muy, muy jóvenes, pero seguramente personas como Ezequiel Melano, Pablo Ferrari, Mariano Marconi, de mi edad, recordarán que cuando éramos chicos se decía que había que tenerle miedo a los servicios de inteligencia, el Mossad, la CIA, etc. Quiero decirle a usted que Facebook, Instagram, Google saben mucho, pero mucho más de usted que todos los servicios de inteligencia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque conocen su psicología, porque conocen sus gustos. Vaya mi clamor y mi pedido para los padres, para que no nos quedemos cruzados de brazos frente a nuestros hijos, pasan horas y horas en una pantalla, porque con la pandemia se potenció la dependencia nuestra. Cuidado, porque hay un Matrix que está controlando nuestros afectos y que también está controlando el odio. Abramos los ojos. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido muy amable. A usted, por favor. Un abrazo.